Este programa es extraño y real. Se incluyen las voces y ficciones de un pobre loco. Si quiere conservar su cordura, le recomendamos encarecidamente que no lo escuche. Aloha, superviviente al tedio de la realidad. ¿Has venido a matar al aburrimiento? Pues dale un portazo en las narices al tiempo. Ve a por algo fresquito a la nevera y dibuja con tu imaginación el umbral al ensueño. Decibelio es como me llaman en esta ciudad sin nombre. Y hoy te invito a seguir los pasos de un niño que era tigre. Hoy contaremos la historia de Juan Darien, escrito en Buenos Aires el 25 de abril de 1920 por Horacio Quiroga. Pero ten cuidado, no te pierdas en lo profundo de la selva. Puede que termines A un paso del abismo. ¡Maldito ruedo! Que ya no sé pensar. Aquí en este estante yo tenía libros. Ahora solo tengo revistas de televisión para conocer las programaciones. Juan Darien, Horacio Quiroga. Aquí se cuenta la historia de un tigre que se crió y educó entre los hombres y que se llamaba Juan Darien. Asistió 4 años a la escuela, vestido de pantalón y camisa, y dio sus lecciones correctamente, aunque era un tigre de las selvas. Pero esto se debe a que su figura era de hombre, conforme se narra en las siguientes líneas. Una vez, a principio de otoño, la viruela visitó un pueblo de un país lejano y mató a muchas personas. Los hermanos perdieron a sus hermanitas y las criaturas que comenzaban a caminar quedaron sin padre ni madre. Las madres perdieron a su vez a sus hijos y una pobre mujer joven y viuda llevó ella misma a enterrar a su hijito, lo único que tenía en este mundo. Cuando volvió a su casa, se quedó sentada pensando en su chiquillo y murmuraba: Dios debía haber tenido más compasión de mí y se ha llevado a mi hijo. En el cielo podrá haber ángeles, pero mi hijo no los conoce, y a quien él conoce bien es a mí. ¡Pobre hijo mío! Ahora bien, en la selva había muchos animales feroces que rugían al caer la noche y al amanecer. Y la pobre mujer, que continuaba sentada, alcanzó a ver en la oscuridad una cosa chiquita y vacilante que entraba por la puerta, como un gatito que apenas tuviera fuerzas para caminar. La mujer se agachó y levantó en las manos un tigrecito de pocos días, pues aún tenía los ojos cerrados. Y cuando el mísero cachorro sintió contacto de las manos, ronroneó contento, porque ya no estaba solo. La madre tuvo largo rato suspendido en el aire aquel pequeño enemigo de los hombres, a aquella fiera indefensa que tan fácil le hubiera sido exterminar. Pero quedó pensativa ante el desvalido cachorro, que venía de quién sabe dónde, y
cuya madre, con seguridad, había muerto. Sin pensar bien en lo que hacía, llevó al cachorrito a su seno y lo rodeó con sus grandes manos. Y el tigrecito, al sentir el calor del pecho, buscó postura cómoda, ronroneó tranquilo y se durmió con la garganta adherida al seno maternal. La mujer, pensativa siempre, entró en la casa y en el resto de la noche, al oír los gemidos de hambre del cachorrito y al ver cómo buscaba su seno con los ojos cerrados, sintió en su corazón herido que, ante la suprema ley del universo, una vida equivale a otra vida. Y dio de mamar al tigrecito. El cachorro estaba salvado y la madre había hallado un inmenso consuelo. Tan grande su consuelo que vio con terror el momento en el que le sería arrebatado. Porque si se llegaba a saber en el pueblo que ella amamantaba un ser salvaje, matarían con seguridad a la pequeña fiera. ¿Qué hacer? El cachorro, suave y cariñoso, pues jugaba con ella sobre su pecho, era ahora su propio hijo. En estas circunstancias, un hombre que una noche de lluvia pasaba corriendo ante la casa de la mujer oyó un gemido áspero, el ronco gemido de las fieras que, aunque recién nacidas, sobresaltan al ser humano. El hombre se detuvo bruscamente y mientras buscaba a tientas el revólver, golpeó la puerta. La madre, que había oído los pasos, corrió loca de angustia a ocultar el tigrecito en el jardín. Pero su buena suerte quiso que al abrir la puerta del fondo se hallara ante una mansa, vieja y sabia serpiente que le cerraba el paso. La desgraciada mujer iba a gritar de terror cuando la serpiente habló así. «Nada temas, mujer», le dijo. «Tu corazón de madre te ha permitido salvar una vida del universo, donde todas las vidas tienen el mismo valor. Pero los hombres no te comprenderán y querrán matar a tu nuevo hijo. Nada temas. Ve tranquila. Desde este momento, tu hijo tiene forma humana. Nunca lo reconocerán. Forma su corazón. Enséñale a ser bueno como tú, y él no sabrá jamás que no es hombre. A menos que una madre de entre los hombres lo acuse. A menos que una madre no le exija que devuelva con su sangre lo que tú has dado por él. Tu hijo será siempre digno de ti. Ve tranquila, madre, y apresúrate, que el hombre va a echar la puerta abajo». Y la madre creyó a la serpiente, porque en todas las religiones de los hombres, la serpiente conoce el misterio de las vidas que pueblan los mundos. Fue pues corriendo a abrir la puerta, y el hombre furioso entró con el revólver en la mano y buscó por todas partes, sin hallar nada. Cuando salió, la mujer abrió, temblando, el rebozo bajo el cual ocultaba el tigrecito sobre su seno, y en su lugar vio a un niño que dormía tranquilo. Traspasada de dicha, lloró largo rato en silencio sobre su salvaje hijo hecho hombre. Lágrimas de gratitud que 12 años más tarde ese mismo hijo debía pagar con sangre sobre su tumba.
necesitaba un nombre. Se le puso Juan Darien. Necesitaba alimentos, ropa, calzado. Se le dotó de todo. Para lo cual la madre trabajaba día y noche. Ella era aún muy joven y podría haberse vuelto a casar si hubiera querido, pero le bastaba el amor entrañable de su hijo, amor que ella devolvía con todo su corazón. Juan Darien era, efectivamente, digno de ser querido, noble, bueno y generoso como nadie. Por su madre en particular, tenía una veneración profunda. No mentía jamás. ¿Acaso por ser un ser salvaje en el fondo de su naturaleza? Es posible. Pues no se sabe aún qué influencia puede tener en un animal recién nacido la pureza de un alma bebida con la leche en el seno de una santa mujer. Tal era Juan Darien, e iba a la escuela con los chicos de su edad, los que se burlaban a menudo de él, a causa de su pelo áspero y su timidez. Juan Darien no era muy inteligente, pero compensaba esto con su gran amor al estudio. Así las cosas, cuando la criatura iba a cumplir 10 años, su madre murió. Juan Darien sufrió lo que no es decible, hasta que el tiempo apaciguó su pena. Pero en adelante, un muchacho triste que solo deseaba instruirse. Algo debemos confesar ahora. A Juan Darien no se le amaba en el pueblo. La gente de los pueblos encerrados en la selva no gustan de los muchachos demasiado generosos y que estudian con toda el alma. Era, además, el primer alumno de la escuela, y este conjunto precipitó el desenlace con un acontecimiento que dio razón a la profecía de la serpiente. Aprontábase el pueblo a celebrar una gran fiesta, y de la ciudad distante habían mandado fuegos artificiales. En la escuela se dio un repaso general a los chicos, pues un inspector debía venir a observar las clases. Cuando el inspector llegó, el maestro hizo dar la lección al primero de todos, a Juan Darien. Juan Darien era el alumno más aventajado, pero con la emoción del caso tartamudeó y la lengua se le trabó con un sonido extraño. El inspector observó al alumno un largo rato y habló enseguida en voz baja con el maestro. ¿Quién es ese muchacho?, le preguntó. ¿De dónde salió? Se llama Juan Darien, respondió el maestro, y lo crió una mujer que ya ha muerto, pero nadie sabe de dónde ha venido. Extraño, muy extraño, murmuró el inspector, observando el pelo áspero y el reflejo verdoso que tenían los ojos de Juan Darien cuando estaba en la sombra. El inspector sabía que en el mundo hay cosas mucho más extrañas que las que nadie puede inventar, y sabía al mismo tiempo que con preguntas a Juan Darien nunca podría averiguar si el alumno había sido antes lo que él temía. Esto es, un animal salvaje. Pero así como hay hombres que en estados especiales recuerdan cosas que les han pasado a sus abuelos, así era también posible que, bajo una sugestión hipnótica, Juan Darien recordara su vida de bestia salvaje. Y los chicos que escuchen esto y no sepan de qué se habla, pueden preguntarlo a las personas grandes. Bien, niños, deseo ahora que uno de ustedes nos describa la selva. Ustedes se han criado casi en ella y la conocen bien. ¿Cómo es la selva? ¿Qué pasa en ella? Esto es lo que quiero saber. Veamos, tú, añadió dirigiéndose a un alumno cualquiera. Sube a la tarima y contanos lo que has visto.
El chico subió y, aunque estaba asustado, habló un rato. Dijo que en el bosque hay árboles gigantes, enredaderas y florecillas. Cuando concluyó, pasó a otro chico a la tarima, después otro. Y aunque todos conocían bien la selva, respondieron lo mismo, porque los chicos y los muchos hombres no cuentan lo que ven, sino lo que han leído o escuchado sobre lo mismo que acaban de ver. Y al fin el inspector dijo: «Ahora le toca al alumno Juan Darien». Juan Darien dijo más o menos lo que los otros, pero el inspector, poniéndole la mano sobre el hombro, exclamó: «No. Quiero que tú recuerdes bien lo que has visto. Cierra los ojos». Juan Darien cerró los ojos. «Bien», prosiguió el inspector. «Decime lo que ve en la selva». Juan Darien, siempre con los ojos cerrados, demoró un instante en contestar. «No veo nada». «Pronto verás», dijo al fin. «Imagina que son las 3 de la mañana, poco antes del amanecer. Acabamos de comer, por ejemplo. Estamos en la selva, en la oscuridad. Delante de nosotros hay un arroyo. ¿Qué ves?». Juan Darien pasó otro momento en silencio, y en la clase y en el bosque próximo había también un gran silencio. De pronto, Juan Darien se estremeció y con voz lenta, como si soñara, dijo: «Veo las piedras que pasan y las ramas que se doblan y el suelo, y veo las hojas secas que se quedan aplastadas sobre las...». «Un momento», le interrumpe el inspector. «Las piedras y las hojas que pasan, ¿a qué altura las ves?». El inspector preguntaba esto porque si Juan Darien estaba viendo efectivamente lo que él hacía en la selva cuando era animal salvaje e iba a beber después de haber comido, vería también que las piedras que encuentra un tigre o una pantera que se acechan muy agachados al río pasan a la altura de los ojos. Y repitió: «¿A qué altura ven las piedras?». Y Juan Darien, siempre con los ojos cerrados, respondió: «Pasan sobre el suelo, rozan las orejas y las hojas sueltas se mueven con el aliento. Y siento la humedad del barro. Pasan sobre el suelo, rozan las orejas y las hojas sueltas se mueven con el aliento. Y siento la humedad del barro en...». La voz de Juan Darien se cortó. «¿En dónde?», preguntó con voz firme el inspector. «¿Dónde sentís la humedad del agua?». «En los bigotes», dijo con voz ronca Juan Darien, abriendo los ojos espantado. Comenzaba el crepúsculo y por la ventana se veía cerca la selva ya lóbrega. Los alumnos no comprendieron lo terrible de aquella evocación, pero tampoco se rieron de esos extraordinarios bigotes de Juan Darien, que no tenía bigote alguno, y no se rieron porque el rostro de la criatura estaba pálido y ansioso. La clase había concluido. El inspector no era un mal hombre, pero como todos los hombres que viven cerca de la selva, odiaba ciegamente a los tigres, por lo cual dijo en voz baja al maestro: «Es preciso matar a Juan Darien. Es una fiera del bosque, posiblemente un tigre. Debemos matarlo, porque si no él, tarde o temprano, nos matará a todos. Hasta ahora su maldad de fiera no despertó, pero explotará un día u otro y entonces nos devorará a todos, puesto que le permitimos vivir con nosotros. Debemos, pues, matarlo. La dificultad está en que no podemos hacerlo mientras tenga forma humana, porque no podemos probar ante todos que es un tigre. Parece un hombre
Y con los hombres hay que proceder con cuidado. Yo sé que en la ciudad hay un domador de fieras, llamémoslo, y él hallará el modo de que Juan Darien vuelva a su cuerpo de tigre. Y aunque no pueda convertirlo en tigre, la gente nos creerá y podremos echarlo a la selva. Llamemos enseguida al domador, antes de que Juan Darien se escape. Pero Juan Darien pensaba en todo menos escaparse, porque no se daba cuenta de nada. ¿Cómo podía creer que él no era un hombre, cuando jamás había sentido otra cosa que amor a todos, y ni siquiera tenía odio a los animales dañinos? Mas las voces fueron corriendo de boca en boca, y Juan Darien comenzó a sufrir sus efectos. No le respondían una palabra. Se apartaban vivamente a su paso y lo seguían desde lejos, de noche. ¿Qué tendré? ¿Por qué son así conmigo?, se preguntaba Juan Darien. Y ya no solamente huían de él, sino que los muchachos le gritaban: ¡fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Vuélvete donde has venido! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Los grandes también, las personas mayores, no estaban menos enfurecidas que los muchachos. ¿Quién sabe qué llega a pasar si la misma tarde de la fiesta no hubiera llegado por fin el ansiado domador de fieras? Juan Darien estaba en su casa preparándose la pobre sopa que tomaba, cuando oyó la gritería de las gentes que se avanzaban precipitadas hacia su casa. Apenas tuvo tiempo de salir a ver qué era. Se apoderaron de él, arrastrándolo hasta la casa del domador. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está!, gritaban sacudiéndolo. ¡Es este! ¡Es un tigre! ¡No queremos saber nada con tigres! ¡Quítele su figura de hombre y lo mataremos! Y los muchachos, sus condiscípulos, a quienes más quería, y las mismas personas viejas gritaban: ¡Es un tigre! ¡Juan Darien nos va a devorar! Juan Darien protestaba y lloraba porque los golpes llovían sobre él, y era una criatura de 12 años. Pero en ese momento la gente se apartó, y el domador, con grandes botas de charol, levita roja y un látigo en la mano, surgió ante Juan Darien. El domador lo miró fijamente y apretó con fuerza el puño del látigo. Te conozco, exclamó. Te reconozco bien. A todos puedes engañar menos a mí. Te estoy viendo, hijo de tigres. Bajo tu camisa estoy viendo las rayas del tigre. Fuera la camisa y traigan los perros cazadores. Veremos ahora si los perros te reconocen como hombre o como tigre. En un segundo arrancaron toda la ropa a Juan Darien y lo arrojaron dentro de la jaula para fieras. Suelten los perros. Pronto, gritó el domador. Y encomiéndate a los dioses de tu selva, Juan Darien. Y los 4 feroces perros cazadores de tigres fueron lanzados dentro de la jaula. El domador hizo esto porque los perros reconocen siempre el olor del tigre, y en cuanto olfatearan a Juan Darien sin ropa, lo harían pedazos, pues podrían ver con sus ojos de perros cazadores las rayas de tigre ocultas bajo la piel de hombre. Pero los perros no vieron otra cosa en Juan Darien que el muchacho bueno que quería hasta los mismos animales dañinos. Y movían apacibles la cola al olerlo. ¡Devoradlo! ¡Es un tigre!
¡Toca! ¡Toca! Gritaba a los perros, y los perros ladraban y saltaban, enloquecidos por la jaula, sin saber a qué atacar. La prueba no había dado resultado. Muy bien, exclamó entonces el domador. estos son perros bastardos, de casta de tigre. No le reconocen. Pero yo te reconozco, Juan Darien, y ahora nos vamos a ver, nosotros. Y así diciendo entró en la jaula y levantó el látigo. ¡Tigre!, gritó. Antes eras un hombre, pero tú eres un tigre. Allí te estoy viendo, bajo tu piel robada de hombre, las rayas de tigre. Muestra las rayas. Y cruzó el cuerpo de Juan Darien de un feroz latigazo. La pobre criatura desnuda lanzó un alarido de dolor, mientras las gentes, enfurecidas, repetían: ¡Muestra las rayas de tigre! Durante un rato prosiguió el atroz suplicio. No deseo que los niños que me oyen vean martirizar de ese modo a ser alguno. Por favor, me muero, clamaba Juan Darien. ¡Muestra las rayas!, le respondían. Por fin el suplicio concluyó. En el fondo de la jaula, arrinconado, aniquilado en un rincón, solo quedaba su cuerpecito sangriento de niño, que había sido Juan Darien. Vivía aún, y aún podía caminar cuando se le sacó de allí, pero lleno de tales sufrimientos como nadie los sentirá nunca. Lo sacaron de la jaula y empujándolo por medio de la calle lo echaban del pueblo. Iba cayéndose a cada momento, y detrás de él los muchachos, las mujeres y los hombres maduros empujándolo. ¡Fuera de aquí, Juan Darien! ¡Vuélvete a la selva, hijo de tigre y corazón de tigre! ¡Fuera, Juan Darien! ¡Fuera, Juan Darien! ¡Fuera, Juan Darien! Y los que estaban lejos y no podían pegarle, le tiraban piedras. Juan Darien cayó del todo, por fin, tendiendo en busca de apoyo sus pobres manos de niño. Y su cruel destino quiso que una mujer que estaba parada a la puerta de su casa, sosteniendo en los brazos a una inocente criatura, interpretara mal ese ademán de súplica. ¡Me ha querido robar a mi hijo!, gritó la mujer. ¡Ha tendido las manos para matarlo! ¡Es un tigre! ¡Matémosle enseguida, antes de que él mate a nuestros hijos! Así dijo la mujer, y de este modo se cumplía la profecía de la serpiente. Juan Darien moriría cuando una madre de los hombres le exigiera la vida y el corazón de hombre que otra madre le había dado con su pecho. No era necesaria otra acusación para decidir a las gentes enfurecidas, y 20 brazos con piedras en la mano se levantaban ya para aplastar a Juan Darien cuando el domador ordenó desde atrás con voz ronca: Marquémoslo con las rayas de fuego. Quemémoslo en los fuegos artificiales. Ya comenzaba a oscurecer, y cuando llegaron a la plaza era noche cerrada. En la plaza habían levantado un castillo de fuegos de artificio, con ruedas, coronas y luces de bengala. Ataron en lo alto del centro a Juan Darien y prendieron la mecha desde un extremo. El hilo de fuego corrió velozmente subiendo y bajando y encendió el castillo entero. Y entre las estrellas fijas y las ruedas gigantes de todos los colores, se
se vio allá arriba a Juan Darien sacrificado. Es tu último día de hombre, Juan Darien. Clamaban todos. ¡Muestra las rayas! Perdón, 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 perdón. Gritaba la criatura, retorciéndose entre las chispas y las nubes de humo. Perdón, perdón. Las ruedas amarillas, rojas y verdes giraban vertiginosamente, unas a la derecha y otras a la izquierda. Los chorros de fuego tangente trazaban grandes circunferencias y en el medio, quemado por los regueros de chispas que le cruzaban el cuerpo, se retorcía Juan Darien. ¡Muestra las rayas! Rugían aún de abajo. No, no, perdón. No, perdón. ¡Yo soy hombre! Tuvo aún tiempo de clamar la infeliz criatura, y tras un nuevo surco de fuego, se pudo ver que su cuerpo se sacudía convulsivamente, que sus gemidos adquirían un timbre profundo y ronco, y que su cuerpo cambiaba poco a poco de forma. Y la muchedumbre, con un grito salvaje de triunfo, pudo ver surgir por fin, bajo la piel del hombre, las rayas negras paralelas y fatales del tigre. La atroz obra de crueldad se había cumplido. Habían conseguido lo que querían, en vez de la criatura inocente de toda culpa. Allá arriba no había sino un cuerpo de tigre que agonizaba rugiendo. Las luces de bengala se iban también apagando. Un último chorro de chispas con que moría una rueda alcanzó la soga atada a las muñecas. No, a las muñecas no, a las patas del tigre, pues Juan Darien había concluido y el cuerpo cayó pesadamente al suelo. Las gentes lo arrastraron hasta la linde del bosque, abandonándolo allí para que los chacales devoraran su cadáver y su corazón de fiera.
Pero el tigre no había muerto. Con la frescura nocturna volvió en sí y arrastrándose, presa de horribles tormentos, se internó en la selva. Durante un mes entero no abandonó su guarida en lo más tupido del bosque, esperando con sombría paciencia de fiera que sus heridas curaran. Todas cicatrizaron por fin, menos una profunda quemadura en el costado que no cerraba y que el tigre vendó con grandes hojas, porque había conservado de su forma recién perdida 3 cosas: el recuerdo vivo del pasado, la habilidad de sus manos, que manejaba como un hombre, y el lenguaje. Pero en el resto, absolutamente en todo, era una fiera, que no se distinguía en lo más mínimo de los otros tigres. Cuando se sintió por fin curado, pasó la voz a los demás tigres de la selva para que esa misma noche se reunieran delante del gran cañaveral que lindaba con los cultivos. Y al entrar la noche, se encaminó silenciosamente al pueblo. Trepó un árbol de los alrededores y esperó largo tiempo inmóvil. Vio pasar bajo él, sin inquietarse a mirar siquiera, pobres mujeres y labradores fatigados, de aspecto miserable, hasta que al fin vio avanzar por el camino a un hombre de grandes botas y levita roja. El tigre no movió una sola ramita al recogerse para saltar. Saltó sobre el domador. De una manotada lo derribó desmayado y cogiéndolo entre los dientes por la cintura, lo llevó sin hacerle daño hasta el juncal. Allí, al pie de las inmensas cañas que se alzaban invisibles, estaban los tigres de la selva moviéndose en la oscuridad, y sus ojos brillaban como luces que van de un lado para otro. El hombre proseguía desmayado. El tigre dijo entonces: «Hermanos, yo viví 12 años entre los hombres, como un hombre mismo, y yo soy un tigre. Tal vez pueda con mi proceder borrar más tarde esta mancha. Hermanos, esta noche rompo el último lazo que me liga al pasado». Y después de hablar así, recogió en la boca al hombre, que proseguía desmayado, y trepó con él a lo más alto del cañaveral, donde lo dejó atado entre 2 bambúes. Luego prendió fuego a las hojas secas del suelo, y pronto una llamarada crujiente ascendió. Los tigres retrocedían espantados ante el fuego, pero el tigre les dijo: «¡Paz, hermanos!». Y aquellos se apaciguaron, sentándose de vientre, con las patas cruzadas a mirar. El juncal ardía como un inmenso castillo de artificio. Las cañas estallaban como bombas y sus gases se cruzaban en agudas flechas de color. Las llamaradas ascendían en bruscas y sordas bocanadas, dejando bajo ella lívidos huecos, y en la cúspide, donde aún no llegaba el fuego, las cañas se balanceaban, crispadas por el calor. Pero el hombre, tocado por las llamas, había vuelto en sí. Vio allá abajo a los tigres con los ojos cárdenos alzados a él, y lo comprendió todo. «¡Perdón! ¡Perdóname!», aulló retorciéndose. «Pido perdón por todo,
Pido perdón por todo. Pido perdón por todo. Nadie contestó. El hombre se sintió entonces abandonado de Dios y gritó con toda su alma: ¡Perdón, Juan Darien! Al oír esto, Juan Darien alzó la cabeza y dijo fríamente: Aquí no hay nadie que se llame Juan Darien. No conozco a Juan Darien. Ese es un nombre de hombre. Y aquí todos somos tigres. Y volviéndose a sus compañeros, como si no comprendiera, preguntó: ¿Alguno de ustedes se llama Juan Darien? Pero ya las llamas habían abrasado el castillo hasta el cielo, y entre las agudas luces de bengala que entrecruzaban la pared ardiente, se pudo ver allá arriba un cuerpo negro que se quemaba humeando. Ya estoy pronto, hermanos, dijo el tigre, pero aún me queda algo por hacer. Y se encaminó de nuevo al pueblo, seguido por los tigres, sin que él lo notara. Se detuvo ante un pobre y triste jardín. Saltó la pared y, pasando al costado de muchas cruces y lápidas, fue a detenerse ante un pedazo de tierra sin ningún adorno, donde estaba enterrada la mujer a quien había llamado madre durante 8 años. Se arrodilló como un hombre, y durante un rato no se oyó nada. ¡Madre!, murmuró por fin el tigre con profunda ternura. Tú sola supiste, entre todos los hombres, los sagrados derechos a la vida de todos los seres del universo. Tú sola comprendiste que el hombre y el tigre se diferencian únicamente por el corazón. Y tú me enseñaste a amar, a comprender, a perdonar. Madre, estoy seguro de que me oyes. Soy tu hijo siempre, a pesar de lo que pase en adelante, pero de ti solo. Adiós, madre mía. Y viendo al incorporarse los ojos cárdenos de sus hermanos, que lo observaban tras la tapia, se unió otra vez a ellos. Un viento cálido les trajo en ese momento, desde el fondo de la noche, el estampido de un tiro. ¡Es en la selva!, dijo el tigre. Son los hombres. Están cazando, matando, degollando. Volviéndose entonces hacia el pueblo que iluminaba el reflejo de la selva encendida, exclamó: ¡Raza sin redención! ¡Ahora me toca a mí! Y retornando a la tumba en la que acababa de orar, arrancóse de un manotón la venda de la herida y escribió en la cruz con su propia sangre, en grandes caracteres, debajo del nombre de su madre: y Juan Darien. Ya estamos en paz, dijo, y enviando con sus hermanos un rugido de desafío al pueblo aterrado, concluyó: ahora la selva, tigre para siempre.
Borges, ¿cuál es para usted la naturaleza del tiempo? Es lo que yo querría saber, lo que he estado tratando de saber toda mi vida. Recuerdo siempre aquella sentencia tan justa de San Agustín, las Confesiones. ¿Qué es el tiempo? Si no me lo preguntan, lo sé. Si me lo preguntan, lo ignoro. Que siempre sentía que era el tiempo, pero no sabía definirlo. Lo dijo muy bien. Para mí es un problema esencial, es la perplejidad esencial, ya que es el problema de su identidad personal. Porque si yo pienso en mí, yo no soy solamente el que existe en este momento, ya que en este momento yo podría ser cualquiera de ustedes, y ciertamente no soy cualquiera de ustedes, soy yo, soy Borges. De modo que yo soy también mi pasado, pero ese pasado, en su mayor parte está olvidado, sin embargo hay algo que persiste. Bueno, ahí está todo el misterio del tiempo, ¿no? Que se siente muy claro en el caso de la identidad personal. ¿Qué hace que uno sea el mismo a lo largo del tiempo? Y sin embargo uno ha olvidado la mayor parte del pasado. Lo que se recuerda del pasado es mínimo, ¿no? Y lo que se olvida es casi todo. Cada día supongo que habrá miles de percepciones, miles de recuerdos, de nostalgias, quizá de infiernos y de cielos también. ¿Qué tal el relato de hoy? ¿Te sientes más tigre o persona? ¿Quién es el animal? Me encanta cuando las figuras de héroe y villano clásicas se desdibujan para dejarte ver, entre manchas de tinta, otra verdad escrita, aunque no a la vista. Esta noche te dejo a ti divagar, dar un par de vueltas sobre lo que quiso o no quiso decir Horacio Quiroga. A las orillas del río Uruguay, en la ciudad de Salto, nació un hombre que vendría a ser conocido como uno de los más grandes literatos de todo el continente americano. Era el año 1878 y en la pequeña ciudad de Salto, donde cruzando el río Uruguay se podía llegar a la Concordia, un niño vio la luz por primera vez. Ese niño, sin saberlo, estaba destinado a vivir una vida marcada por la tragedia, una vida que lo llevaría a contar historias que destilarían la esencia misma de la lucha humana contra un destino implacable. Ese niño era Horacio Quiroga. Desde muy temprano, la muerte y la tragedia se presentaron en su vida, casi como si fueran su sombra, acompañándolo hasta su último aliento. Su padre, en un fatídico accidente de caza, dejó este mundo cuando Horacio era apenas un niño. La vida siguió implacable, pero la sombra de la tragedia nunca se alejó de su lado. El destino, en su cruel juego, llevó a su padrastro y más tarde a su primera esposa a quitarse la vida. Y como si todo esto no fuera suficiente, Quiroga, en un desafortunado accidente, mató a su amigo Federico Ferrando, disparando un arma que creía descargada. La culpa, como un veneno silencioso, se instaló en su alma, y la muerte se convirtió en un tema recurrente en sus pensamientos y, por supuesto, en sus relatos. A medida que crecía, se refugió en la literatura, buscando quizá una manera de darle sentido a un mundo tan lleno de dolor. Estuvo en Montevideo y, con el fervor de un joven enamorado de las letras, escribió su primera obra, Una estación de amor, inspirado en su primer amor. La literatura se convirtió en su escape, en su refugio, y no pasó mucho tiempo antes de que fundara su propia revista, la Revista de Salto, en 1899. El destino lo llevó a Europa, donde conoció a Rubén Darío, uno de los grandes gigantes del modernismo. Estaba inspirado por las corrientes literarias que agitaban el viejo continente. Quiroga escribió Diario de viaje a París,
una obra en la que plasmó sus experiencias en tierras extranjeras. A su regreso, fundó el consistorio del Geysever, un círculo literario, aunque efímero, le dio vidilla literaria a Montevideo. Tras unos años, se instaló en Buenos Aires. Horacio publicó Los arrecifes de coral en 1901, una obra que reflejaba su gusto por el modernismo. Sin embargo, fue en la selva misionera donde encontró su verdadera voz. En un viaje con Leopoldo Lugones por la selva hasta la frontera con Brasil, Quiroga se empapó de la atmósfera salvaje y hostil de la jungla. De esa experiencia nació la novela breve Los perseguidos y, más tarde, la novela más extensa, Historia de un amor turbio. Pero la selva no solo le ofreció inspiración, sino que también le dio un hogar. En 1909, Quiroga se estableció en Misiones, donde trabajó como juez de paz en San Ignacio, una pequeña localidad envuelta en las ruinas de las antiguas misiones jesuitas. Allí, entre los naranjos y los campos de yerba mate, Horacio encontró la soledad que tanto buscaba y que tanto temía. La vida allí fue muy dura, pero también fue fértil para su creatividad. Escribió con furia, como si cada relato fuera una batalla contra los demonios que lo acechaban. Publicó Cuentos de amor, de locura y de muerte en 1917, seguido por sus Cuentos de la selva en 1918 y El salvaje en 1920. La selva se convirtió en el escenario de sus relatos, un lugar donde la naturaleza se mostraba en todo su esplendor, pero también con toda su crueldad. La lucha por la supervivencia, la tensión entre la vida y la muerte, se convirtió en el núcleo de sus cuentos. En Buenos Aires, de nuevo, Horacio continuó escribiendo y colaborando en diversos periódicos y revistas, como Caras y Caretas, Fray Mocho y La Nación. A medida que los años pasaban, empezó a sentir el peso del tiempo y el rechazo de las nuevas generaciones literarias. La vida en la ciudad se volvió insostenible para él, buscando la paz con su conexión con la naturaleza, buscando la paz en la Pachamama. En su Decálogo del perfecto cuentista, publicado en 1928, estableció las reglas que seguiría hasta el final. Esa tensión narrativa, la consumación de la historia y el impacto del final eran para él esenciales en la creación de un buen cuento. Quiroga se inspiró en autores como Poe, Rudyard Kipling y Guy de Maupassant, y a su vez dejó el testigo a Jorge Luis Borges y a Julio Cortázar. Su pluma contaba que la selva era un personaje más, un lugar donde la razón se enfrenta a la voluntad implacable. En sus líneas nos muestra un mundo donde la vida es frágil, donde el azar puede cambiar el curso de los acontecimientos en solo un instante, y donde la muerte, siempre presente, acecha en cada esquina. Horacio Quiroga, un hombre que vivió al borde del abismo, dejó tras de sí un tesoro lleno de historias que continúan resonando en nuestros corazones. Su vida, marcada por la tristeza y el dolor, fue también un testimonio de la lucha constante por encontrar la belleza y el sentido en un mundo a menudo oscuro e indiferente. Y así, como uno de sus personajes, Quiroga se despidió del mundo, dejando tras de sí una estela de palabras que, como hojas en la selva, susurran eternamente el misterio de la vida y la muerte. En 1935 publicó su último libro de cuentos, Más allá. La muerte
que había sido una compañera constante en su vida, lo encontró una vez más y él la tomó de la mano, viéndola con el rostro de su esposa perdida en el tiempo. La verdad ya está allí fuera. Aquí todo es sueño. Vamos a ir cerrando el garito. Supongo que también querrás saber qué nos sucedió en la anterior emisión. Ya que estamos rozando el capítulo 20, vamos a esclarecer a quien no haya echado cuentas lo que sucede entre bambalinas. Esta ciudad, no sabemos si hace mucho tiempo o poco, fue tragada a un paso del abismo, a otra parte, a otra dimensión, quizá en el lugar donde anidan las pesadillas. La física es distinta. La ciudad se fusionó con otras ya existentes aquí, con la particularidad de que en vez de seguir el cauce de un río, sigue el cauce de un precipicio insondable, en el cual si te quedas mirando no se ve ni se oye nada. Vivimos literalmente al borde de un enorme abismo. Pero este no se abre al infierno. Este se abre al reino de Íquero, emperador sempiterno e imperecedero de toda la caterva de pesadillas, las cuales no dejan de emerger, no solo de sus profundidades, sino de cada sombra. Aquí, en esta ciudad sin sueño, es de noche durante 36 horas, las cuales no siempre son exactas. Lo acontecido en la anterior emisión, en la de la playa Mártir, no es la primera vez que sucede, pero sí la primera que nos pilla en el aire. Esta vez, con la forma de los monstruos alados que poblaban las ensoñaciones de Lovecraft. Estos seres, ayudados por mi escopeta, provocaron tal destrozo que nos obligaron a buscar otra azotea de nuevo, cubrir otra vez con pintura roja y cinta americana puertas y ventanas para intentar evitar futuras intrusiones. Pero siempre encuentran el momento de debilidad o el más frágil resquicio. Por mi parte, apenas recuerdo nada de mi vida anterior al día cero, al día del apocalipsis de la realidad. Ese día, mis recuerdos fueron cambiados, o eso creo, por sueños de otras personas, recordándolos a veces como vivencias propias. A veces no me siento dueño del foco, aunque eso lo vamos a dejar para otra noche, quizá la que viene. Gracias por llegar hasta aquí. Si te has imaginado en la selva o has pasado un mal rato creyendo que Juan Darien había muerto, haz latir el corazón de tu aplicación. Hazme saber en comentarios tu opinión, divagación o simplemente que estás al otro lado. Ya sabes, emitimos en iVoox, estamos en Instagram y pronto habrá sorpresas en TikTok y YouTube. Mas sin ti, esto no es lo mismo. Así que como a Calíope, te pido tu bendición para llegar a buen puerto. Aloha, superviviente al apocalipsis de la realidad.
yo me di cuenta oscuramente que mi noción de lo fantástico no tenía nada que ver con la noción que podía tener mi madre, mi hermana, mi familia y mis condiscípulos. O sea que descubrí, y era un poco penoso, que yo me movía con naturalidad en el territorio de lo fantástico sin distinguirlo demasiado del territorio real. Claro. Es decir, que sucedieran cosas fantásticas en los libros o que pudieran sucederme a mí en la vida, eran hechos que yo asumía sin protesta y sin escándalo. Y me encontré envuelto ya en un sistema social donde eso sí es un escándalo y se lo reduce inmediatamente de manera racional, diciendo, bueno, es una casualidad, es una coincidencia. No, es una excepción. ¿Ves? Todas las maneras de echar hacia atrás lo que te está amenazando por otros caminos que los caminos de la lógica. Bueno, entonces, como ves, mi noción de fantástico es una noción que finalmente no es diferente de la noción del realismo para mí, porque mi realidad es una realidad donde lo fantástico y lo real se entrecruza cotidianamente. Has llegado a un paso del abismo.